queríamos convocar, invitar a alguien que ha estado haciendo la cobertura muy de cerca allí en Roma, en el Vaticano, de manera muy intensa, porque los periodistas del mundo estaban allí ubicados, mirando primero lo que fueron las dos primeras fumatas negras, hasta que finalmente se dio la tercera fumata, la blanca, y ahí es donde finalmente supimos que había papa y fue un día de una gran explosión. Quiero invitar a Matías Panza, él es corresponsal allí en Roma y estuvo durante todos estos días, desde la despedida de Francisco, cuando nos enteramos de su fallecimiento, hasta ayer mismo, siguiendo paso a paso todo lo que se vivió en el Vaticano. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos que estás allí en Roma. No te escuchamos. A ver. Acá el cielo. A ver, eh, ahí va. Ahora Ahí me sí. escuchan bien. Ahora te escuchamos bien. Sí, sí. Digo que está un poquito claro todavía el cielo, ya está bajando acá el sol, ya en cualquier momento se hace la noche en Roma, pero sí, buenas tardes para todos por allá. Matías, ¿cómo viviste? Fueron 3 semanas muy intensas para vos, pero el día jueves, yo decía, fue una explosión la plaza, ¿no? De alegría, de algarabía, de ver esa fumata blanca y de los miles de fieles acercarse para ver quién era el sucesor de Francisco. Sí, en mi caso, como lo decías recién y lo marcabas, que me tocó estar, bueno, cubriendo desde la internación del Papa Francisco, después su muerte, la parte del duelo, el funeral, el cónclave, la llegada ahora de León XIV, creo que fue todo como bastante emotivo y al mismo tiempo como un sinfín de emociones, porque la misma plaza que 2 semanas atrás había estado eufórica y que había recibido con muchísima alegría la bendición del Papa Francisco en el domingo de Pascua. De repente estaba muy triste, conmocionada, agradecida también con el Papa Francisco y de repente ahora era de nuevo ver esa alegría de saber quién iba a ser el reemplazante de Pedro, como dicen muchos, como lo dicen dentro de la iglesia, pero el reemplazante sin lugar a duda, el sucesor del Papa Francisco como Papa. Matías, como periodista, ¿no? También me imagino te atravesó esta cobertura por lo que significó un hecho histórico y además por la concentración de las miradas de todo el mundo. ¿Cómo lo viviste en lo profesional? En lo profesional fue para mí un desafío muy grande porque yo estoy acá en Roma hace casi 2 años. Es difícil la vida del periodista freelance, del periodista que quizá no tiene una relación fija con ningún medio, porque uno de repente se encuentra en estas situaciones y es como aclamado y solicitado por todos, y después durante el año como que uno pasa un poco Pasa. desapercibido. Sí, uno pasa desapercibido, tiene que hacer otros trabajos, hacer otras cosas, entonces como que desde ese punto de vista fue un desafío estar siempre preparado. La verdad que lo sentí como eso, como un desafío. Fue muy interesante también poder contar lo que estaba pasando, porque creo que el hecho de que el Papa Francisco haya sido argentino era también un motivo de pertenencia, de cercanía, de poder contarle a la Argentina, a Latinoamérica, lo que estaba pasando acá, creo que también era muy interesante y ponía la vara un poco más alta. Creo que los ojos del mundo y más allá del mundo, los ojos particularmente de Latinoamérica estaban puestos en Roma desde hace 12 años, justamente por el Papa Francisco. Entonces también esto creo que elevaba justamente la vara, y muy contento, por supuesto, también de haber coincidido en tiempo y espacio. Yo lo contaba, el otro día lo hablaba más con mis amigos. Yo me fui de vacaciones 2 semanas antes que sucediera esto, Mira, obviamente con el temor de que de que sucediera, pasara. porque, exacto, exacto, porque era algo que, si bien el Papa Francisco se estaba recuperando, había pasado estos 38 días internado, era algo que se sabía porque que estaba en condiciones que eran realmente como de mucha debilidad, que estaban en una situación de mucho riesgo. Entonces también era eso, porque como te decía recién, pensar en algo cuando uno es freelance y que justo pase eso y uno no estar en la ciudad donde vive, también era como
como podría haber sido una gran pérdida desde lo profesional. Llegaste justo, digamos. Sí, 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 calculé. Yo en broma digo que calculé justo. O Francisco te esperó, no sabemos. Sí, la verdad que en ese sentido también a mí me gusta creer en algunas cosas. Yo creo que de alguna manera el Papa Francisco me ayudó, porque más allá de esto que pasó, yo de hecho, Anabela, como te decía, venía haciendo toda la cobertura de su internación. Sinceramente, fui a una sola audiencia en la plaza desde que vivo acá en Roma. Los domingos no iba a la plaza de San Pedro. Uno también al estar en el mismo lugar dice, bueno, voy el domingo que viene, lo dejo para la próxima. Es como, se torna como, digamos, habitual, una rutina, muy como decir, bueno, tengo cerca el Coliseo. No voy todos los días al Coliseo. Era Lógico. lo mismo con Francisco. Y de repente, cuando pasó todo esto, como que dije, pucha, o sea, me perdí una gran oportunidad de poder haberme acercado a él. Entonces, cuando se recuperó, tenía la intención de mandarle una carta, de agradecerle por haberme hecho trabajar tanto durante la internación. Y bueno, ahora el agradecimiento es el doble, porque obviamente gracias a él también, o sea, gracias a este suceso y a él, sin duda, a mí me tocó trabajar y pude mostrar mi trabajo, que era algo que también creo que necesitaba. ¿Qué dicen los italianos por estas horas después de el nombramiento del cardenal Prevost? Había mucha presión por parte de Italia de que el sucesor de Francisco fuese italiano y no fue así. Me imagino que por estas horas habrá también muchas especulaciones en ese sentido. Sí, lógicamente, los italianos aparte se vienen lamentando de cierto punto de vista. Yo el otro día lo decía en la transmisión, que como que hacen referencia a que el Vaticano está dentro de Roma y que no pueden, o sea, no lo gobierna un italiano, como fue durante prácticamente toda la historia. De hecho, uno ve las banderitas en estos últimos días y es Italia, 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 una que otra bandera de otro país, y después desde Juan Pablo II comienza banderas de otras nacionalidades. Entonces creo que en ese sentido los italianos se lamentan. El italiano igual, justamente al estar aquí, el Vaticano es muy devoto, es muy religioso, es muy creyente, entonces creo que también respetan un poco la decisión. Hablo del ciudadano común. Luego, Claro. obviamente, cuando uno piensa en la curia, hay tires y aflojes, hay ahí una mirada un poco más política, una mirada también desde otro punto de vista, pero creo que el Papa Francisco, con lo que hizo en estos 12 años de invitar a otros países, de abrir la Iglesia Católica, de hacer una iglesia de puertas abiertas, creo que eso también lo hace muy interesante para que se conozcan y haya otra participación. Es que fue un cónclave realmente inédito por la cantidad de cardenales que participaban, 133, iban a ser 135, se bajaron por cuestiones de salud, pero además que representaban a 70 países, eso también fue algo totalmente inédito y que eso es lo que impulsó y propició el Papa Francisco en esta apertura de la que hablabas. Sí, sin lugar a dudas. Aparte, hoy, de hecho, la prensa italiana hoy hacía referencia a esto, a la participación y también como a la gran votación que llevó a Prevost a ser papa, porque se hablan de más de 100 votos para él, algo que lógicamente hacía especular al inicio. Se hablaba mucho de Pietro Parolin, se hablaban de estos 40 votos que tenía al inicio. Te iba a decir, Ayer, justamente me trae justo a colación esto de este nombre, ¿no? Pietro Parolin, donde muchos decían, sí, bueno, es el número 2, muy cercano a Francisco, pero en realidad no era tan cercano y de hecho hubo varias cuestiones ahí difíciles, ¿no? De poder entender en cuanto a que Parolín no era tan cercano a Francisco, ni en su línea de pastoral, ni tampoco en cuanto a decisiones que ha tomado, que ahí a Francisco lo dejó mal ubicado. sí, bueno, el nombre de Parolín creo que figuraba más como una situación de presión de parte de la prensa italiana. Él tenía este rol más diplomático, de hecho su carrera fue prácticamente toda diplomática, no era lo que
cuando se hablaba acá del sucesor de Francisco, se hablaba de un pastor con olor a ovejas, de Totalmente. una persona que, como Prevost, ¿no? Que estuvo viviendo Claro. en Perú, que se acercó a la gente. Ahora estos días están saliendo infinidades de fotos en donde estaba comiendo con la gente en Chiclayo, en las escuelas rurales, ayudando en inundaciones. El Papa Francisco quería eso, deseaba eso, y con Parolín ocupaba muy bien su rol de secretario de Estado, porque creo que en ese sentido hizo una tarea que el Papa Francisco agradecía. De hecho, en un momento, estos días también como que se reflejaban algunas de las situaciones de la relación que tenía Parolín con Bergoglio, Mm. y Bergoglio se encargó de que lo internaran en Suiza para que él enfrentara una enfermedad que tenía muy grave, como que lo acompañó, pero desde la otra parte, de parte de Parolín, no hubo ese mismo acompañamiento, y quizá hubo también diferencias en cuanto al modo de pensar muchas de las políticas de Francisco. Y vos me preguntabas recién esto del candidato italiano. Ayer también había dos nombres más que estaban dando vuelta, uno de Zuppi. Pizzaballa, la mamá de Pizzaballa diciendo, estoy contenta que no haya salido Papa porque lo voy a poder seguir viendo y va a poder seguir viniendo a casa a comer. Y después, sin duda, también Matteo de Zuppi. Matteo Zuppi, ¿no? Sí, que Matteo Zuppi, de hecho, ayer pasaba por la plaza, no me tocó verlo personalmente a mí, pero un colega le preguntaba y decía, no, yo nunca pensé en ser Papa, yo quiero que el Bologna sea campeón y quiero verlo al Bologna campeón de la Copa Andando en Italia. bicicleta estaba porque se lo ve siempre andar en bicicleta por las calles de ahí de Roma, Sí, entonces es como que creo que fue más la presión de de la los prensa italianos, italiana, claro. que también sucedió, vos seguramente lo recordarás mejor. Yo en esa época no seguía tantos estos temas, lógicamente me excedía, pero en el 2013, antes de que llegue Francisco, estaba el cardenal Escolas, que era Claro. también, la prensa italiana lo posicionaba como el reemplazante de Ratzinger. Y pero vos fíjate cómo siempre decimos, ¿no? Ya desde que nombraron a quien fue Juan Pablo II, que salió el tapado, Karol Wojtyła, el polaco, ¿no? Sí. Y en su momento, cuando fue la elección de Ratzinger, que había tenido muchos votos también en ese momento Bergoglio, y él dijo, no estoy preparado para este momento. E inclusive Bergoglio, cuando asumió como Francisco, tampoco era de los candidatos. Esta frase de que quien entra papa sale como cardenal se sigue manteniendo, ¿no? Porque Prevost recién se empezó a escuchar al final como uno de los candidatos, pero realmente no era el candidato. Sí, no figuraba, es la realidad. Aparte nosotros también, y te pasó a vos cuando estuviste acá en Roma, quienes seguíamos la cobertura, tratábamos de repetir algunos nombres, era muy difícil incluso porque era ver muchísimos nombres, y después también como un reflejo de que los cardenales no terminaban de decir qué iba a pasar. Esta última misa antes de que los cardenales entren en el cónclave, antes de que se encierren, que se hablaba también de esta felicitación que le había hecho Giovanni Battista Re a Parolín, que en realidad Sí. también tenía que ver con que Parolín iba a presidir el cónclave. Entonces como que Sí, y siempre también por el problema de salud que había tenido, ¿te acordás? Antes de iniciar el exacto, esto que cónclave decíamos, tuvo este esto, pico de presión, bueno, pudo resolverlo y volvió, digamos, al cónclave, no se sabía eso. Pero claro, ahí las especulaciones cuando lo felicitó por partida doble no se sabía bien de qué estaba hablando, ¿no? sí, y después lógicamente, a ver, yo siempre intenté, también desde una cuestión, más allá de lo profesional, desde una cuestión de respeto. En mi caso, este último tiempo también me tocó como relacionarme con personas religiosas, personas que siguen la iglesia, y muchos me decían, si bien son los cardenales, una cuestión, obviamente que esto también habla de lo religioso, ¿no? Y es otro punto de vista, pero se habla que el Espíritu Santo en realidad es el que guía a los Hmm. cardenales y que deciden, que si bien es simbólico y para los que creen es de suma importancia y se respeta, pero también muchas personas dentro de la iglesia hacían referencia a esto, como es una falta de respeto que le pregunten al cardenal por quién va a votar. No es una elección de un presidente, o sea, es una elección como de otro, es, Claro, es, es como, si bien es política, porque sin lugar a dudas totalmente. el Estamos Papa hablando es del el... líder.
espiritual, religioso, pero también político de uno de los estados más pequeños, con Exacto. la menor cantidad de población, pero que por otro lado también toma decisiones políticas en el mundo y además tiene políticas activas en ese sentido. Exacto, sí, no, entonces en ese sentido yo trataba de no posicionarme. Obviamente después quizá uno en la vida diaria preguntaban y respondía quién pensaba, qué, pero también era muy complejo en este sentido, ¿no? De vaticinar o hacer futurología de quién iba Totalmente. a ser. Es que eso se decidía a puertas cerradas, nadie vio, nadie escuchó nada. Después por ahí sabemos algo, ¿viste? Como algo se va colando y es lo interesante, ¿no? De saber un poquito qué pasó ahí adentro, puertas adentro. Matías, vos que, bueno, vivís hace unos años ya en Roma, ¿cómo se transformó la ciudad Roma en todos estos días? Porque, bueno, no solo llegaron periodistas de todo el mundo, sino miles de fieles de distintos lugares. Se esperaba la llegada de muchos jóvenes porque es un año jubilar y además también iba a ser la canonización de Carlo Acuti, pero realmente, y al menos por lo que yo vi en los días que estuve ahí, fue una cosa de locos. Roma se transformó en todo sentido. Sí, sí, sin lugar a dudas. Este año ya venía siendo, a mí que particularmente me toca vivir en esta ciudad hace 2 años, este año ya se veía mucho más movimiento en los lugares turísticos, obviamente en el Vaticano como un lugar de atracción religiosa para para la fiesta del jubileo, pero después también en el resto de las basílicas, porque estos días también yo incluso le explicaba a algunos colegas que me preguntaban, bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Qué significa Santa María Mayor o qué significa San Pablo, San Giovanni? Y era como son 4 basílicas que tiene la ciudad de Roma, que tiene el Estado del Vaticano dentro de Roma, porque esos son territorios vaticanos, entonces como que también es complejo de explicar y de entenderlo cuando uno empieza a vivir acá, por ahí lo empieza a entender un poco mejor. Eh, y en ese sentido, Roma se transformó y aparte ahora coincidieron varias cosas. Yo creo que se fueron dando varias cosas en simultáneo. En primer lugar, obviamente el jubileo. En segundo lugar, este jubileo para los adolescentes era la santificación de Carlo Acuti, la canonización, para decirlo de manera correcta, que estaba convocando a personas de todo el mundo que venían especialmente para ese evento, porque es el santo millennial, como lo llaman, el influencer de Dios, entonces convocaba a mucha gente, y estos días también sucedió que, además de eso, ahora se está jugando en este momento el abierto de Roma, el Master 1000 de Roma, que Todo es un tienen evento. ahí, todo junto. Claro, pero digo, yo el otro día le escribía al representante de la Cámara de Hoteles de acá de Roma y le preguntaba, ¿me podés contar cuál es la situación? Entonces, y era como desborde, o sea, pleno total, coincide también con la llegada de la temporada alta. Sin lugar a dudas, mayo comienza la temporada alta porque no es un mes de tanto calor, entonces los turistas vienen más a Roma, que quizá en julio y en agosto se vacía un poco más, entonces como fueron muchas cosas en simultáneo y ahora también hay otro turismo que se empieza, más allá del turismo este jubilar, que se empieza a convocar. Hoy a mí tengo amigos que me preguntan, bueno, ¿y Santa María Mayor a qué hora abre? Y después me Claro. mandaban fotos y me decían, mirá, esto es ahora, está lleno de gente. Van Y a quizá, visitar la tumba de Francisco, que es un lugar que exacto, además le decimos a todos, la Basílica de Santa María Mayor está muy cerca de Termini, que es, para hacer una analogía, como Constitución. Es un lugar donde sí, como llegan Constitución, como Retiro, es la como estación retiro, central. claro. Entonces, hay mucha gente, mucha afluencia de gente y por lo tanto la basílica también está como en un lugar central de la ciudad de Roma. Sí, y después dentro de este ritual del jubileo, el jubileo convoca a los peregrinos que vienen a Roma a atravesar estas 4 puertas santas, que de hecho fue el Papa Francisco el que las abrió, el que las inauguró, y hay una puerta santa en cada una de las basílicas. Entonces, los peregrinos necesariamente tienen que ir a las basílicas, pero ahora se suma este detalle de que está la tumba del Papa Francisco, que se puede visitar, que se puede ver. ¿Hay Hoy, de colas? hecho, León XIV estuvo ahí. Ah, hoy estuvo ahí, visitó el... Hoy pasó a visitarla, sí. Ya como papa, lógicamente, porque estuvo como cardenal la semana pasada. O sea que ahí la seguridad, la gente, se debe haber concentrado muchísimo, Sí, muchísima gente, turistas. sí.
¿Y ahora cómo te preparás para lo que va a ser propiamente la Asunción? Porque es el 18 de mayo, a las 10 de la mañana allí en Roma, la misa oficial también. Sí, bueno, de nuevo va a ser, creo que se espera también una convocatoria muy grande porque van a venir mandatarios de todo el mundo. Va, por lo que nos contaron, va a ser un operativo muy similar al del día del funeral, con mucha Mm. presencia de fuerzas de seguridad, lógicamente. Y también hay un detalle muy bonito, que esto, la verdad que lo voy a contar y me pone muy contento, por esto mismo que te decía de no haber podido conocer a Bergoglio, de haberlo Vas a podido estar el saludar. lunes reunido Voy a con estar el lunes, León. sí, sí. El lunes tenemos una audiencia privada los periodistas con León, así que va a ser muy, muy bonito. Estoy bastante entusiasmado, emocionado también, lógicamente, porque siento que ayer me embromaba un jefe que tengo y me decía, bueno, está bien, me dice, ahora me aceptar la entrevista a mí, pero la reunión a mí, pero ahora lo conocé al Papa. Le digo, no, todavía no lo conozco. Le digo, dame hasta el lunes que lo voy a conocer. Y no lo podía creer que iba a estar ahí, así que creo que va a ser un lindo evento para estar. Qué lindo, ¿no? Poder, me imagino que van a ser muchos los periodistas, van a ser los que están corresponsales, digamos, y periodistas acreditados en el Vaticano como ordinarios, o también los temporáneos van a poder ingresar. No, también los temporales van a poder participar, así que Va a haber mucha lógicamente los gente. colegas, sí, los colegas que se quedaron acá van a participar, van a estar presentes y va a ser, creo que sin lugar a dudas, una cosa muy, muy hermosa también para quienes estuvimos trabajando, porque realmente estos días, a mí me pasó que el lunes, o sea, el lunes de Pascueta, el día que se confirma la muerte del Papa Francisco, Claro. a mí me llegó un correo, porque estoy acreditado ante la Santa Sede como periodista. En realidad me llegaron dos correos. El primer mail decía que iba a haber una información, una comunicación oficial a través de video desde la casa de Santa Marta. Sí. Y yo sinceramente, yo pensé que como se lo había visto al Papa Francisco el día anterior, en Pascua, que había estado ahí, dije, hoy capaz que Francisco salió a dar otra vuelta, está por hacer algo por la Pascueta, van a mostrar algún video de él saludando fieles, y de repente al minuto llega este otro correo que confirmaba justamente la muerte de Francisco, y a mí todavía se me pone la piel de gallina, porque fue como Sí. wow, y dije, pero automáticamente empecé a pensar como periodista, o sea, es como que yo tenía una profesora en la maestría que decía que nos teníamos que poner los zapatos de periodista, y creo Mm. que nunca nos los sacamos los periodistas los zapatos, porque vivimos con los zapatos puestos. Eh, y automáticamente empecé a pensar y me cambié y me fui para el Vaticano, o sea, me fui para la Plaza de San Pedro y claro, al principio era una línea era una sola línea de periodistas, éramos 10 periodistas, 12 periodistas como máximo. Y después, a medida que fueron pasando los días, iba llenando la plaza, llegaban las producciones, llegaban las cámaras, llegaban los tiracables, o sea, llegaba todo el aspecto periodístico, tener que hablar para conseguir la acreditación, lograr un espacio y todo lo que conlleva una cobertura de este tipo, y creo que estuvo muy bueno también como ver eso y ahora también ver cómo se va vaciando de a poquito. Matías, muchas gracias por tu tiempo. Fue un placer conocerte allí en las calles de Roma, más precisamente en el Vaticano, y compartir lo que fue esta cobertura que para vos y para mí también fue única, inolvidable, irrepetible, creo que para poder describirla. Así que nada, por más coberturas de estas en distintos lugares. Te mando un abrazo muy grande. Gracias a vos, y bueno, dicen siempre que los manuales de periodismo, y lo sabés, dicen que no, que los periodistas no tenemos que ser autorreferenciales, que tenemos que No, tratar pero de bueno. contar las cosas desde otro lado, pero en situaciones como esta creo que también vale la pena mostrar cómo se vive, cómo se siente, qué se siente estar ahí, porque también pasa muy rápido y de repente uno después ve todo lo que pasó y toma dimensión de lo que estuvo haciendo y que hizo y colaboró, y creo que eso está buenísimo, así que gracias por la invitación y por el espacio. Un abrazo grande, que estés Un bien. abrazo grande para todos ustedes por allá.
Estábamos hablando con Matías Panza, él es corresponsal en Roma y estuvo siguiendo desde el minuto cero todo lo que se vivió en estas 3 semanas desde el fallecimiento del Papa Francisco, la despedida y por supuesto la elección del nuevo Papa, del León XIV.